Capítulo 19. En las profundidades. Parte 1. Escena 1. Aquellos que no deberían existir. En lo profundo del mundo, donde la piedra gime al ser atravesada por el silencio y la oscuridad reina sin necesidad de luz, existe un secreto que ni los propios dioses han logrado descifrar del todo. Un susurro que nace del corazón mismo de la Dungeon, una verdad prohibida que desafía las leyes fundamentales de la creación. Los xenos no son monstruos comunes. No fueron creados por la voluntad caprichosa de un dios ni forjados en los laboratorios prohibidos de algún hechicero demente. Los xenos son, según los registros más antiguos y celosamente guardados del gremio, un accidente cósmico dentro del sistema de creación de la Dungeon. Aberraciones que, por motivos que desafían incluso las leyes divinas más sagradas, nacen con algo que ningún monstruo debería poseer: conciencia pura y genuina. Hablan con voces que cortan el aire como lamentos, piensan con mentes que procesan emociones complejas, sueñan con visiones de mundos imposibles, y sienten dolor, esperanza, amor y terror con una intensidad que rivaliza con la de cualquier mortal. Algunos estudios arcanos, realizados en el más absoluto secreto por eruditos que arriesgaron su cordura y sus vidas, sugieren teorías escalofriantes. Cuando un aventurero perece en las profundidades, su alma no simplemente se desvanece. Es absorbida, devorada por el propio calabozo viviente que es la Dungeon. Podría ser que alguna de esas almas atormentadas se haya fusionado, contra toda lógica natural, con las esencias primordiales de los monstruos recién formados. ¿Será posible que las emociones humanas más puras se filtren como veneno dulce a través de los canales ocultos de la roca viviente, contaminando el proceso de creación? ¿O acaso la Dungeon misma, en su sabiduría incomprensible, busca evolucionar hacia algo más complejo, más humano? Nadie lo sabe con certeza absoluta, y quienes se han acercado demasiado a la verdad han terminado enloqueciendo o desapareciendo sin dejar rastro. Pero el resultado final es tan inequívoco como aterrador. Seres nacidos en la oscuridad con cuerpos de pesadilla, pero bendecidos o maldecidos con corazones completamente humanos. Poseen nombres elegidos por ellos mismos, sienten miedo que los paraliza, albergan esperanzas que los sostienen en los momentos más oscuros. La mera existencia de los xenos representa un error imperdonable para la aplastante mayoría de los habitantes de Horario. Para los dioses tradicionales, arraigados en milenios de dogma inflexible, monstruos son monstruos, punto final. No hay espacio para matices grises en un mundo pintado de blanco y negro. Sin embargo, un dios diferente, anciente y sabio más allá de la comprensión mortal, observaba esta anomalía con ojos completamente distintos. Ouranos, desde su trono oculto en las profundidades bajo el Coliseo, alejando deliberadamente su mirada penetrante del juicio implacable de sus pares divinos, había tomado la decisión más peligrosa de su existencia: proteger a esas criaturas imposibles. No actuaba movido por una piedad ciega o un sentimentalismo barato, sino por una comprensión profunda y terrible. Si el sistema fundamental del mundo está generando espontáneamente algo completamente nuevo, extinguirlo sin comprenderlo primero sería un crimen imperdonable contra la evolución misma del cosmos. Fue en ese momento crucial que surgió Fels, su emisario más fiel y misterioso. Una figura espectral eternamente encapuchada, que había renunciado voluntariamente a su humanidad siglos atrás en aras del conocimiento puro y la sabiduría absoluta. Fels se convirtió en la voz silenciosa de Ouranos y el puente imposible entre dos mundos irreconciliables: el de los humanos temerosos y el de los xenos desesperados. En el más absoluto secreto, trabajando junto a los más conscientes y nobles entre las criaturas pensantes, construyó lo imposible: un refugio verdadero en el corazón mismo del infierno. Un enclave oculto en el temible piso 32 de la Dungeon, un santuario sagrado conocido únicamente como la Aldea de los Perdidos. Allí, en ese oasis de paz rodeado por peligros inimaginables, los xenos vivían alejados del odio visceral y el terror irracional de la superficie. Algunos de ellos, los más evolucionados y adaptativos, incluso habían logrado organizarse como una verdadera comunidad funcional. Tenían estructuras de liderazgo claramente definidas, tareas específicas asignadas según sus habilidades únicas, costumbres propias que habían desarrollado orgánicamente a lo largo de generaciones.
Entre sus líderes más respetados se encontraba Lid, un hombre lagarto de escamas carmesí brillante que había demostrado ser tanto un guerrero formidable como un estratega brillante. Gross, un garra de gárgola cuya fuerza descomunal solo era superada por su mente protectora y su corazón gentil. Y Rei, una arpía de voz angelical que cantaba melodías etéreas para calmar a los más jóvenes recién nacidos cuando las pesadillas los atormentaban. La aldea no era un paraíso perfecto. La Dungeon seguía siendo cruel e implacable incluso con sus hijos más extraños y errantes. Los recursos eran escasos, los peligros constantes, y la soledad emocional a veces se volvía abrumadora. Pero al menos ahí, en ese refugio precioso y frágil, podían existir sin el miedo constante y paralizante de ser asesinados sin piedad por aventureros que no podían o se negaban a concebir su existencia como algo legítimo. El equilibrio, sin embargo, era tan frágil como el cristal más delicado. Y la Dungeon, por su naturaleza misma, permanecía eternamente impredecible. Un canto solitario que rompe el silencio eterno. La bruma espesa de las profundidades ondulaba perezosa y hipnótica entre los pilares naturales del piso 20, como fantasmas danzando en una coreografía ancestral. Las paredes rugosas sudaban una humedad pegajosa que olía a tierra mojada y magia antigua, mientras que la luz pálida y fantasmal de las piedras brillantes incrustadas en las rocas no alcanzaba a borrar completamente el instinto primordial de peligro que se sentía flotando pesadamente en el aire viciado. En medio de aquel paisaje desolado, de ecos eternos y sombras danzantes, una pequeña figura solitaria caminaba con pasos inciertos. Tenía la apariencia física de una niña humana, tal vez de 7 u 8 años, con esa inocencia característica de la infancia más pura. Pero los detalles revelaban inmediatamente su naturaleza sobrenatural. Su cuerpo delicado estaba completamente cubierto de escamas azul celeste que brillaban con un lustre nacarado bajo la luz mágica, y 2 pequeñas alas membranosas temblaban constantemente a su espalda como hojas frágiles agitadas por una brisa invisible. Sus cuernos, cortos pero perfectamente formados, eran de un plateado pulido que captaba y reflejaba cada destello de luz del entorno, y sus grandes ojos esmeralda, demasiado grandes para su rostro infantil, miraban todo a su alrededor con una curiosidad inocente mezclada con una soledad profunda y desgarradora. Wiene había nacido apenas unos pocos días antes, expelida del vientre mágico y palpitante de la Dungeon como cualquier otro monstruo común destinado a servir como desafío para los aventureros. Pero a diferencia de todos los demás de su especie, desde el primer momento de su existencia consciente no había sentido ni una pizca de hambre de sangre ni el más mínimo vestigio de instinto asesino. En lugar de esos impulsos primitivos y destructivos, había sentido algo mucho más complejo y doloroso. Una soledad abrumadora que le oprimía el pecho como una roca pesada. Se había separado accidentalmente de los suyos durante sus primeros y confusos momentos de vida, cuando el mundo era un borrón de sensaciones nuevas y aterradoras. Su primer impulso consciente no fue atacar o destruir, sino avanzar con determinación. Avanzar incansablemente para buscar una voz familiar, un rostro amigable, algo o alguien que pudiera explicarle por qué sentía las cosas tan intensamente, por qué su corazón palpitaba con emociones que no comprendía. «Hola, Ara. ¿Hay alguien ahí?», gritaba de vez en cuando con esperanza desesperada, su voz aguda y dulce como la de cualquier niña humana perdida. Las criaturas salvajes del entorno instintivamente se alejaban de ella cuando percibían su presencia. Tal vez era por su aura extraña y perturbadora, tal vez por el misterio inexplicable que la envolvía como un manto invisible, o quizás simplemente porque reconocían inconscientemente que ella era algo completamente diferente. Pero Wiene, en su inocencia absoluta, no notaba estas reacciones hostiles. Continuaba caminando con una alegría forzada, aunque sus pasos revelaban una incertidumbre creciente y una tristeza que se acumulaba como una tormenta en el horizonte. En el piso 27, varias capas más profundo en la estructura laberíntica de la Dungeon, una sombra vigilante la había estado observando desde una distancia prudente. Un lagarto antropomórfico de escamas rojas como la sangre apretó los dientes con frustración y preocupación genuina. No debería estar sola vagando por ahí, malditos sean todos los dioses. Gruñó Lid con una voz ronca cargada de urgencia, y giró rápidamente hacia sus compañeros de confianza, que habían estado monitoreando la situación desde las sombras. Rei, la arpía de plumas iridiscentes, agitó sus poderosas alas nerviosamente y lanzó un chillido corto pero cargado de significado. Es demasiado joven e inexperta. Si un grupo de aventureros sedientos de sangre la encuentra antes que nosotros,
Cross, el minotauro pensante cuya apariencia imponente ocultaba un alma gentil, respondió con su voz grave que resonaba como truenos distantes. Debemos actuar inmediatamente. Cada segundo que pasa aumenta el peligro. Lida sintió con fuerza, sus ojos reptilianos brillando con determinación férrea. Voy a contactar a Fels de inmediato. Esta situación podría transformarse en un desastre de proporciones épicas si no actuamos con sabiduría. Y así, en lo más profundo y oscuro de la dungeón, entre susurros de magia antigua y ecos de pisadas en corredores infinitos, comenzó a gestarse un nuevo conflicto que sacudiría los cimientos mismos de Horario. Un conflicto que no solo pondría en juego el destino incierto de una pequeña Wynne perdida y asustada, sino también el corazón mismo de una ciudad que había vivido demasiado tiempo con certezas absolutas sobre lo que era correcto y lo que era abominable. Porque por primera vez en la historia registrada, los monstruos habían comenzado a soñar con libertad, a imaginar un mundo donde pudieran existir sin terror, y ese sueño imposible estaba a punto de colisionar violentamente con la realidad implacable del mundo de la superficie. Escena 2. El albor de los espectros. Había transcurrido exactamente una semana completa desde que la antigua y aparentemente invencible familia Apolo fue reducida a escombros humeantes por la furia desatada y la determinación inquebrantable de una familia completamente nueva y sin precedentes. Alba Specter. En ese breve pero intenso intervalo de tiempo, que había pasado como un torbellino de cambios y adaptaciones, la ciudad de Horario había comenzado gradualmente a acostumbrarse a la presencia perturbadora de un nuevo ente político, uno que desafiaba abiertamente el equilibrio tradicional y aparentemente inmutable de las familias divinas. Sin ninguna divinidad oficial que los respaldara con bendiciones celestiales, sin las bendiciones directas del cielo que tanto valoraban otros grupos, y sin el amparo protector de una bandera ancestral cargada de historia y prestigio, estos guerreros extraordinarios caminaban con audacia por la delgada línea invisible entre el respeto ganado a pulso y el temor instintivo, entre el mito emergente y la amenaza latente. La antigua mansión de Apolo, que una vez había sido el símbolo máximo del poder divino y la opulencia desmedida, se había transformado completamente en el bastión central fortificado de Alba Specter. No quedaba ni el más mínimo rastro del antiguo lujo dorado y ostentoso que había caracterizado al dios del sol durante su reinado de arrogancia. Las estatuas pretenciosas fueron meticulosamente removidas y almacenadas en sótanos, los mosaicos conmemorativos que celebraban victorias pasadas fueron cuidadosamente borrados y reemplazados por diseños más austeros, los vitraux ornamentados que habían sido destruidos durante el conflicto fueron sustituidos por ventanales de cristal ámbar que proyectaban una luz pálida pero dignified por toda la estructura. La base ya no era un palacio dedicado al hedonismo, sino un cuartel funcional y eficiente. Una fortaleza construida para resistir tanto ataques físicos como políticos. Los miembros del grupo diverso se habían adaptado con una rapidez sorprendente a su nuevo hogar y a las responsabilidades que éste conllevaba. Cada individuo había encontrado naturalmente un rol específico que complementaba perfectamente sus habilidades únicas. Liliruca Arde, con su mente analítica y su experiencia previa en manejar situaciones complejas, se había encargado completamente de la administración detallada y el contacto diplomático crucial con el gremio de aventureros. Welf Cropso, el herrero prodigioso cuya herencia maldita lo había convertido en un artesano sin igual, dirigía con maestría la forja personal del grupo y supervisaba el mantenimiento constante de todo el equipo de combate. Haruhime Sanjo I, la gentil zorra dorada cuya magia de apoyo había demostrado ser invaluable, había creado meticulosamente una pequeña biblioteca taller místico donde pasaba horas entrenando y refinando sus hechizos de apoyo mientras investigaba nuevas técnicas arcanas. Y a Isabelka, la veterana amazona cuya experiencia en combate era legendaria, lideraba con autoridad incuestionable las sesiones intensivas de entrenamiento físico que mantenían a todo el grupo en condición óptima. Belcranel, por su parte, había adoptado gradualmente el papel complejo de un líder silencioso pero omnipresente, un vigilante constante que siempre parecía estar un paso por delante de cualquier problema o amenaza potencial. Fue durante una de esas reuniones rutinarias de planificación, justo cuando el sol del atardecer pintaba las paredes de colores dorados y naranjas, que una voz inusual y cargada de emoción rompió la calma habitual del salón principal. Aún no puedo creer completamente que hayamos ganado de manera tan decisiva, dijo Mikoto Yamato, recostada cómodamente en una silla de madera sólida, con las botas militares apoyadas despreocupadamente sobre la mesa y los brazos musculosos cruzados tras la cabeza en una postura relajada que contrastaba con su usual formalidad.
Estuviste absolutamente impresionante en el frente de batalla, comentó Aisa con sincera admiración, sin levantar la vista concentrada de su informe detallado de actividades. Daphne Lauros chasqueó la lengua con su característico cinismo mordaz, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar su habitual escepticismo. Sinceramente no sé si fue suerte ciega, estrategia brillante o pura locura suicida, pero fue como presenciar una tormenta natural completamente desatada. Bell, ese chico no pelea como un aventurero cualquiera de los que he visto en mi vida. Cassandra y Leon, sentada nerviosamente a su lado, miraba constantemente a su alrededor como si todavía no se sintiera completamente parte del grupo, como si esperara que en cualquier momento alguien le dijera que todo había sido un malentendido. Su expresión delicada era una mezcla perfecta de timidez genuina y asombro silencioso. El sueño profético que tuve hace semanas, se está cumpliendo exactamente como lo vi, susurró con voz apenas audible. Un mundo completamente transformado sin la influencia directa de los dioses, gobernado por espectros que caminan entre la luz y la oscuridad. Welf, al escuchar esas palabras cargadas de significado, soltó una risa suave pero llena de comprensión. Ahí tienes la respuesta perfecta. Por eso la gente común ha comenzado a llamarnos así de manera espontánea. Espectros. No somos aventureros tradicionales que siguen los patrones establecidos, ni una familia divina regida por la voluntad caprichosa de algún dios. Somos algo completamente nuevo, algo que nunca antes había existido en este mundo. Bell Cranel entró en el salón justo en ese momento crucial, con su distintivo abrigo blanco ondeando dramáticamente tras de sí como las alas de un ángel vengador. Había escuchado los últimos comentarios desde el pasillo, y asintió con una leve sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos intensos. Espectros, es un término sorprendentemente apropiado para lo que somos, dijo con voz reflexiva. Caminamos en el espacio indefinido entre los aventureros tradicionales y los dioses todopoderosos, entre la superficie iluminada y las profundidades tenebrosas. Me gusta genuinamente cómo suena ese nombre. El término había sido adoptado por el grupo sin necesidad de una votación formal o un debate extenso. Había surgido de manera natural, espontánea, orgánica. Como si el mismo destino lo hubiera susurrado directamente en sus oídos en un momento de inspiración divina. Desde ese momento trascendental, todos comenzaron a referirse a sí mismos como tales con orgullo genuino, y la ciudad entera, de manera casi instintiva y sin resistencia aparente, adoptó el nombre también como si fuera la cosa más natural del mundo. Las consecuencias políticas y sociales de la Wargame habían sido tan rápidas como implacables en su implementación. El gremio oficial, completamente incapaz de justificar moralmente su pasividad prolongada ante los abusos sistemáticos y las injusticias flagrantes de Apolo, se había visto obligado por la presión popular a conceder cierta autonomía operativa limitada a Alba Specter. Oficialmente, en todos los documentos legales, los reconocían como una unidad independiente de exploración especializada, sin el estatus tradicional de familia divina, pero con libertad considerable para operar dentro de las normas establecidas del gremio siempre que no violaran las leyes fundamentales. Ese reconocimiento oficial representó el primer paso crucial hacia un paradigma completamente nuevo en la historia de Horario. Las familias menores establecidas observaban estos desarrollos con una mezcla compleja de emociones. Algunas con admiración genuina por la audacia demostrada, otras con recelo profundo y mal disimulado por las implicaciones futuras. Varios dioses influyentes se habían pronunciado discretamente en las sombras políticas, expresando su molestia evidente por la aparente osadía desafiante de Bell y sus aliados incondicionales. Freya, la diosa de la belleza y el amor, había mostrado desde su balcón privilegiado en lo alto de la Torre Babel una sonrisa enigmática e indescifrable que podría significar cualquier cosa. Loki, por el contrario, simplemente había reído con su característica diversión maliciosa, mientras observaba con interés las nuevas formaciones del tablero político como si fuera un juego de estrategia particularmente entretenido. El corazón mismo de Horario palpitaba con una tensión renovada y palpable, como un tambor de guerra que anuncia cambios monumentales. Al interior de la base transformada, los cambios arquitectónicos y organizacionales también eran evidentes y funcionales. Se habían construido meticulosamente nuevos dormitorios espaciosos y cómodos, una enfermería improvisada pero completamente equipada con suministros médicos de calidad, un salón de estrategia dedicado exclusivamente a la planificación de misiones con mapas detallados y herramientas de comunicación, y hasta un pequeño campo de cultivo productivo en el patio trasero, mantenido amorosamente por un agricultor veterano de barba gris que había solicitado refugio en Alba Specter después de perder todo en una estafa perpetrada por una familia corrupta.
ininterrupta. Liliruca había establecido su propia oficina personal, un espacio organizado meticulosamente desde donde controlaba con eficiencia matemática las finanzas del grupo y coordinaba toda la logística compleja de sus operaciones. Su eficiencia natural había crecido de manera verdaderamente impresionante desde que se había liberado completamente de las cadenas opresivas de la familia Soma, donde su talento había sido desperdiciado y abusado. Ahora era una estratega de tiempo completo, respetada por aliados y temida por enemigos potenciales. Aisa, utilizando su vasta experiencia en combate, se había encargado personalmente de entrenar intensivamente a los nuevos reclutas, aunque por el momento solo había 2 incorporaciones oficiales, Daphne y Cassandra. Pero lo hacía con la misma ferocidad legendaria y dedicación absoluta de siempre, llevando a ambas jóvenes hasta sus límites físicos y emocionales absolutos, forjándolas en el fuego de la disciplina para convertirlas en guerreras verdaderas. Haruhime, más tranquila y contemplativa por naturaleza, había creado cuidadosamente un espacio dedicado a la medición mágica y el aprendizaje esotérico, donde enseñaba pacientemente a los demás miembros del grupo a canalizar efectivamente la magia de apoyo y a comprender la energía espiritual desde una perspectiva más filosófica y profunda, conectando la teoría con la práctica de manera holística. Welf, en su taller personal que había equipado con las mejores herramientas disponibles, había comenzado ambiciosamente a diseñar y forjar nuevas armas completamente personalizadas para cada miembro del grupo. Inspirado profundamente por su nuevo rol como espectro y todo lo que eso simbolizaba, forjaba espadas únicas con empuñaduras de un blanco inmaculado y hojas de un negro profundo como la noche, inscribiéndoles meticulosamente símbolos antiguos y poderosos que simbolizaban conceptos fundamentales como la transición, el cambio inevitable y el renacimiento espiritual. Y Bell continuaba observando constantemente. Desde las alturas estratégicas de la torre lateral de la base, pasaba horas interminables contemplando la ciudad extendida ante él, la entrada misteriosa de la dungeón, y los caminos invisibles pero reales que conectaban todo en una red compleja de destinos entrelazados. Su mente brillante no descansaba nunca. No podía permitírselo. Sabía intuitivamente lo que se avecinaba en el horizonte. Sabía que esta paz relativa era simplemente un suspiro breve entre 2 tormentas devastadoras. Durante las noches, cuando la mayoría del grupo descansaba, Bell se dedicaba meticulosamente a analizar rutas de expedición optimizadas, revisar reportes detallados de actividad anormal en los pisos medios de la dungeón, y evaluar rumores perturbadores sobre extrañas desapariciones que no seguían patrones reconocibles. Fue durante una de estas sesiones nocturnas que Welf comenzó a notar un patrón inquietante que había pasado inadvertido para otros. Oye, Bell, ¿no te parece extraordinariamente extraño que estén surgiendo tantos reportes independientes de monstruos atípicos específicamente en los pisos 19 al 27? Preguntó con preocupación genuina. Algunos aventureros juran que estas criaturas ni siquiera atacan de inmediato cuando se encuentran con humanos, como si dudaran, como si estuvieran evaluando la situación antes de actuar. Bell bajó lentamente la mirada sobre los papeles esparcidos ante él, documentos que había estado estudiando durante horas. Sabía exactamente lo que esos reportes significaban. Reconocía las señales. Era el preludio inevitable. El primer eco distante de lo que estaba destinado a ocurrir. Tienes razón. Y definitivamente no es una coincidencia fortuita. Haruhime, que también había estado revisando cuidadosamente un documento antiguo y parcialmente deteriorado traído por uno de los informantes más confiables del gremio, intervino con su voz suave pero cargada de preocupación. Hay leyendas urbanas específicas que están empezando a cobrar fuerza real entre la población, cuentan historias sobre monstruos que caminan completamente erguidos como humanos, que portan armas forjadas, que incluso se comunican usando lenguaje comprensible. Lily bufó con escepticismo desde la mesa cercana donde organizaba suministros. Rumores exagerados. Chismes típicos de taberna que crecen con cada repetición. Como esa historia recurrente del fantasma de la mazmorra que supuestamente protege a ciertos monstruos de los aventureros. Welf levantó una ceja con curiosidad genuina. ¿Fantasma de la mazmorra? ¿Otra vez circula esa historia? Bell apretó instintivamente el pergamino que tenía en las manos, arrugándolo ligeramente. El término le resultaba inquietantemente familiar, como un eco de memorias que no debería poseer. Es un rumor persistente que ha ido creciendo gradualmente en credibilidad. Habla de un aventurero misterioso que no pertenece oficialmente a ninguna familia registrada, que vaga libremente por los pisos más prohibidos y peligrosos.
Dicen que es un espectro que no envejece normalmente, que protege a ciertos monstruos como si fueran su propia familia. Haruhime ladeó la cabeza con expresión pensativa. ¿Podría tener alguna relación directa con los informes oficiales que hemos estado escuchando del gremio? Dicen que algo específico está perturbando significativamente los pisos más profundos, alterando patrones que han sido estables durante décadas. Bella sintió lentamente, pero se mantuvo en silencio sobre sus pensamientos más profundos. Dentro de él, el recuerdo vivido de Wiene, la niña dragona que había salvado en su otra existencia, palpitaba constantemente como una cicatriz emocional que nunca había sanado completamente. Aún no era el momento apropiado de hablar abiertamente sobre esas memorias. Todavía no había llegado ese momento crucial. Una noche particularmente silenciosa, mientras el grupo cenaba juntos en el salón principal recién renovado, compartiendo no solo alimentos sino también camaradería genuina, Cassandra rompió el silencio contemplativo con una pregunta que había estado pesando en su corazón. Belle, ¿realmente crees que podemos cambiar este mundo de manera fundamental? ¿Que podemos crear algo mejor? Belle dejó los cubiertos con suavidad sobre la mesa y la miró directamente con una seriedad que pocas veces mostraba abiertamente. Honestamente no sé si tenemos la capacidad real de lograrlo, pero sé con certeza absoluta que debemos intentarlo con todo lo que tenemos. Welf alzó ceremoniosamente su copa improvisada de metal pulido. Por los espectros y todo lo que representamos. Todos lo imitaron sin excepción, incluso Lily, quien rara vez participaba de brindis espontáneos o demostraciones emocionales públicas. Por los espectros, repitieron al unísono con convicción genuina. El eco poderoso de esas palabras cargadas de significado quedó suspendido en el aire como un presagio tangible, como una promesa sagrada hecha al destino mismo. Una familia sin Dios había comenzado oficialmente a forjar su propio camino único en la historia, y apenas estaban dando el primer paso de un viaje que cambiaría para siempre el mundo que conocían. Parte 2. Escena 1. La voluntad de Uranos. Los ecos ancestrales del Coliseo retumbaban con una gravedad que trascendía el tiempo mismo, cada sonido multiplicado y amplificado por la arquitectura sagrada hasta convertirse en un canto sobrenatural. A cientos de metros bajo tierra, enterrado bajo las mismísimas raíces monumentales de la Torre de Babel, se hallaba el santuario silencioso, un lugar tan oculto y sagrado que permanecía desconocido incluso para muchos de los dioses más antiguos e influyentes. Allí, en esa cámara eterna rodeada de columnas ciclópeas talladas con runas perdidas en idiomas que predataban la civilización conocida, el dios Uranos observaba con ojos que habían visto nacer y morir imperios enteros el flujo hipnótico del maná puro que se movía como un río invisible pero poderoso entre las grietas más profundas de la piedra viviente. A su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero protectora, la figura oscura e imponente de Fels aguardaba de pie con paciencia infinita, su forma completamente envuelta en su túnica negra característica que parecía absorber la luz misma. En aquel lugar sagrado no había necesidad de palabras apresuradas o decisiones impulsivas. Todo se decidía en la paciencia contemplativa y la meditación profunda que solo los seres inmortales podían permitirse verdaderamente. El equilibrio fundamental del mundo comienza a quebrarse de manera irreversible, dijo Uranos finalmente, con una voz profunda como roca milenaria que cruje bajo el peso inexorable del tiempo. Los rumores persistentes sobre los xenos se expanden como ondas en un estanque, y la Dungeon misma ha estado inquieta. Puedo sentir su agitación en cada fibra de mi ser divino. Fels asintió con lentitud calculada, sus movimientos cargados de la sabiduría que solo siglos de experiencia pueden otorgar. Había visto exactamente lo mismo que su maestro. Ecos sobrenaturales que desafiaban las leyes naturales. Nacimientos completamente anómalos en los pisos más profundos y peligrosos. Monstruos que, apenas emergidos del vientre de la Dungeon, huían desesperadamente en lugar de atacar con su instinto programado. Como si de repente tuvieran miedo genuino, o peor aún, como si hubieran desarrollado conciencia plena de su situación. Wiene ha escapado de nuestro control, agregó Uranos con voz cargada de preocupación, sin apartar ni por un momento la vista del flujo mágico que danzaba ante él. Su presencia inocente e ingenua en los pisos medios representa un riesgo calculable pero terrible. Aún es demasiado joven e inexperta. No comprende en absoluto la crueldad inherente de los aventureros sedientos de gloria ni los códigos implacables de la superficie. Su sola existencia podría provocar una masacre indiscriminada, o convertirse ella misma en víctima de una cacería despiadada. ¿Debo enviar inmediatamente a los xenos más experimentados a buscarla?
Preguntó Fels con la urgencia contenida de quien conoce las consecuencias de la inacción. No. Definitivamente no deben exponerse públicamente, respondió Uranos con firmeza absoluta. El momento crucial de su revelación controlada al mundo aún está muy lejos en el horizonte del tiempo. Pero tampoco podemos abandonarla a su suerte incierta. Fels dio un paso decidido al frente, sin elevar su voz pero transmitiendo determinación inquebrantable. Entonces iré yo personalmente. Es mi responsabilidad. Uranos giró apenas su mirada divina hacia el nigromante, y el resplandor etéreo de su divinidad antigua brilló débilmente en sus ojos como estrellas distantes. No irás solo en esta misión crucial. Buscarás la ayuda necesaria de los humanos, pero no de cualquier familia común y corriente. No de aquellas que han sido corrompidas irremediablemente por el ego desmedido de sus dioses patronos. Irás específicamente a ellos. A los únicos que caminan libremente entre el mundo mortal y el abismo de lo desconocido. Fels no tardó ni un segundo en comprender perfectamente la implicación. Alba Specter, los espectros blancos. Uranos asintió lentamente, con la deliberación de quien mueve piezas en un tablero cósmico. No están vinculados políticamente a ningún dios tradicional. El gremio ha aceptado su existencia irregular porque técnicamente no han violado ninguna regla establecida. Y aún así, cada paso que dan en este mundo resuena como un desafío directo al orden establecido. No son aventureros comunes que siguen patrones predecibles. Son algo completamente nuevo, algo que podría cambiar las reglas del juego para siempre. Fels mantuvo un silencio reflexivo unos segundos antes de formular la pregunta que pesaba en su mente. ¿Y qué hay específicamente de Belcranel? Uranos no respondió de inmediato. Caminó con pasos medidos hacia el altar central sagrado, donde una piedra ancestral pulsaba rítmicamente con energía azul que parecía tener vida propia. Una anomalía viviente, una que la misma Rungeon parece observar con una atención especial que no he visto en milenios. Su mera presencia altera perceptiblemente el flujo natural del destino, como una cuerda invisible tensada entre dos posibilidades mutuamente excluyentes. Él no lo sabe aún, pero su camino personal lo arrastra inexorablemente hacia los xenos. Es como si el destino mismo lo hubiera marcado para este encuentro. Fels frunció el ceño con preocupación, aunque su rostro permanecía invisible bajo la capucha profunda. ¿Realmente confías en él y en su juicio? No se trata simplemente de confianza personal, respondió Uranos con la gravedad de quien contempla futuros posibles. Es necesidad absoluta. Si los xenos van a sobrevivir a lo que viene, necesitamos desesperadamente un puente funcional. Un corazón genuinamente humano pero capaz de mirar más allá del miedo instintivo y el prejuicio arraigado. Ese joven extraordinario podría ser exactamente ese puente que necesitamos. O podría convertirse en su verdugo definitivo. El silencio sagrado volvió a reinar en la cámara, interrumpido únicamente por el murmullo hipnótico de la magia que fluía por las venas de la roca viviente. Entonces partiré esta misma noche sin demora, declaró Fels con determinación férrea. Hablaré directamente con Alba Specter. Con Belcranel y su grupo. Uranos alzó su mano divina en un gesto que detuvo el tiempo mismo. Pero no les revelarás todo de inmediato. Aún no es el momento apropiado. La verdad completa no puede ser entregada como un libro abierto a lectores no preparados. Debe ganarse a través de pruebas y decisiones. Explícales la misión inmediata. Preséntala como una orden encubierta del gremio si es necesario. Y sobre todo, observa atentamente. Observa cada matiz de cómo responden a la situación. Fels inclinó reverentemente la cabeza en señal de respeto absoluto y comprensión total. Así se hará, mi señor. Uranos, aún de espaldas contemplando el altar pulsante, añadió con una voz más baja que contenía siglos de dolor. Y si fallan completamente, si revelan que su verdadera naturaleza no es diferente a la de los demás, si demuestran ser exactamente como todos los aventureros que hemos conocido, los eliminaremos sin vacilación. El equilibrio del mundo no puede arriesgarse por sentimentalismos. Fels no respondió inmediatamente. Sabía perfectamente que esa advertencia final no era una amenaza vacía nacida del ego. Uranos jamás dudaba ni titubea cuando se trataba de preservar el equilibrio delicado del mundo, sin importar cuán dolorosas fueran las decisiones necesarias. El hechicero legendario desapareció gradualmente en la penumbra eterna, deslizándose entre las sombras danzantes del Coliseo como el espectro que había llegado a ser durante siglos de servicio. Uranos volvió a dirigir su mirada contemplativa hacia la piedra mágica pulsante, y susurró para sí mismo palabras que se perdieron en el eco de la eternidad.
Que todos los dioses me perdonen, por depositar mi fe en los mortales una vez más. En la superficie de un mundo que cambia. La noche había caído como un manto espeso sobre toda Horario, pero en la base transformada de Alba Specter el ritmo de actividad continuaba tan intenso y productivo como de costumbre. A pesar de las luces tenues que creaban sombras danzantes por todos los corredores, los pasillos estaban constantemente llenos de movimiento propositivo y energía contenida. Algunos miembros dedicados entrenaban con una intensidad que rayaba en la obsesión, otros revisaban meticulosamente informes detallados o preparaban cuidadosamente suministros para futuras expediciones. A exactamente una semana de su victoria decisiva en la Wargame, que había sacudido los cimientos políticos de Horario, la nueva familia sin Dios había comenzado finalmente a encontrar su ritmo natural y su identidad colectiva, pero la llegada inesperada de Fels esa misma tarde había sembrado una inquietud palpable entre todos los miembros sin excepción. Nadie podía olvidar su aparición súbita y perturbadora, ni la petición extraña y cargada de implicaciones que había traído consigo. Belcranel caminaba solitario por los jardines internos cuidadosamente mantenidos en un silencio casi meditativo, con el emblema distintivo de su familia brillando débilmente en su abrigo blanco que se había convertido en su marca personal. Cada paso calculado era acompañado por pensamientos que pesaban como plomo fundido en su conciencia atormentada. Fels les había mostrado algo que ninguno de sus compañeros más cercanos había visto jamás antes. Una criatura imposible que lloraba con la voz inocente de un niño perdido, un monstruo que pedía ayuda con palabras que destrozaban el corazón. «Wiene. No volveré a fallarte esta vez», susurró al aire nocturno, como si sus palabras pudieran alcanzarla mágicamente a través del tiempo y el espacio. En el interior funcional de la base, Liliruca había reunido urgentemente al equipo completo en la sala de estrategia especialmente diseñada. Sobre la mesa central sólida había un mapa detallado extendido de la dungeon, con secciones específicas marcadas cuidadosamente en tiza roja que indicaban zonas de interés y peligro potencial. «No podemos permitirnos lanzarnos ciegamente a esta misión», dijo con firmeza inquebrantable. «Si esa criatura misteriosa está realmente en peligro mortal, debemos asegurarnos absolutamente de que nadie nos vea actuar o siquiera sospeche nuestras verdaderas intenciones. No somos una familia tradicional reconocida oficialmente, pero eso definitivamente no significa que podamos ignorar imprudentemente las consecuencias políticas de nuestros actos». Welf, apoyado casualmente contra la pared con los brazos cruzados en una postura que reflejaba su naturaleza contemplativa, asintió lentamente mientras procesaba las implicaciones. «No es una misión normal de ninguna manera. Vamos a intervenir directamente en algo que ni siquiera entiendo completamente en todos sus aspectos». Pero Bell no dudó ni por un segundo, y eso me basta completamente para confiar en su juicio. Aisha, con el ceño fruncido en una expresión que revelaba su inquietud profesional, intervino con voz cargada de experiencia. «Y ese tal Fels, no me gustó absolutamente nada de su presencia. Es como si el aire mismo se volviera pesado e irrespirable a su alrededor. No me fío para nada de él», pero Bell parecía reconocerlo de alguna manera. Aunque nunca lo haya mencionado abiertamente en voz alta. Haruhime miró directamente a Bell, que estaba sentado pensativo en un rincón con las manos cuidadosamente juntas. «No es una criatura cualquiera, ¿verdad? Tiene un nombre real». Bell alzó la vista lentamente. Su expresión era aparentemente serena, pero sus ojos ardían con una determinación que pocas veces mostraba tan abiertamente. «Wiene». Ese nombre simple pero cargado de significado provocó un silencio inmediato y profundo en toda la habitación. Sonaba completamente humano. Dolorosamente real. Y precisamente por eso mismo, verdadero. Liliruca retomó el control de la situación con la eficiencia que la caracterizaba. «Bien. Si vamos a hacer esto, lo haremos con precisión absoluta y planificación impecable. La estrategia será exactamente la siguiente. Descenderemos en formación cuidadosamente dividida. Un grupo de exploración adelantado se moverá sistemáticamente por los pisos 18 al 21. Su misión será buscar cualquier pista de presencia anómala o actividad inusual que pueda indicarnos la ubicación de la criatura. Bell, Haruhime y yo seremos el equipo de extracción especializado. Nos moveremos únicamente tras recibir señales confirmadas de localización. Welf y Aisha nos proporcionarán cobertura desde el flanco posterior para evitar cualquier encuentro indeseado con otros grupos de aventureros. Absolutamente nadie debe saber lo que realmente transportamos o cuáles son nuestras verdaderas intenciones. ¿Y si nos interceptan durante la operación?», preguntó Welf con preocupación práctica.
Fingiremos convincentemente que estamos en una misión oficial de recolección especial para el gremio. Tenemos suficientes documentos falsificados que respaldan esa coartada perfectamente. Pero si las cosas se complican más allá de nuestro control, solo Bell podrá tomar la decisión final de intervenir directamente sin restricciones. Bell asintió con comprensión total. Él sabía perfectamente lo que estaba en juego. En su existencia anterior, la situación se había salido completamente de control. Para salvar a Weir había golpeado brutalmente a otros aventureros sin razón aparente que ellos pudieran comprender, perdiendo su reputación cuidadosamente construida y siendo visto por la sociedad como un traidor a su propia especie. No cometeré el mismo error devastador. Esta vez actuaré con sabiduría, en las profundidades donde nacen los misterios. Varios días después, el descenso comenzó oficialmente. Alba Specter se movilizó como una maquinaria de precisión absoluta, cada engranaje individual moviéndose con eficiencia mecánica y silencio total. En el piso 18, cuidadosamente ocultos en una caverna lateral completamente cubierta de formaciones cristalinas que refractaban la luz mágica, esperaban pacientemente una señal que confirmarían sus sospechas. Fue Aisha, con su experiencia veterana en rastreo, quien divisó primero las evidencias cruciales. Huellas pequeñas y delicadas, con un patrón irregular que sugería movimiento errático. Como si una criatura joven e inexperta se hubiera movido sin rumbo fijo durante horas. Aquí están las pruebas que buscábamos, susurró con profesionalismo contenido. Bell se acercó inmediatamente. Con cuidado reverente, acarició las marcas apenas visibles con la yema sensible de los dedos. Luego cerró los ojos y se concentró profundamente. Está cerca de aquí. Puedo sentir su miedo, pero definitivamente no está completamente sola. Haruhime, al observar la expresión concentrada de Bell, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Era como si él pudiera escuchar cosas que ningún otro ser viviente podía percibir. Como si la Dungeon misma le hablara directamente a través de canales místicos invisibles. Mientras tanto, en una caverna oculta considerablemente más abajo, Wiene avanzaba lentamente entre las sombras danzantes. Sus ojos grandes y dorados brillaban con inocencia pura en la oscuridad. Extendía una de sus manos delicadas con garras naturales, tocando con curiosidad infantil los muros vivientes y pulsantes de la Dungeon. Tengo mucha hambre. Su voz infantil resonaba apenas por encima del susurro constante de los cristales mágicos. No sabía que estaba siendo cuidadosamente seguida. No tenía idea de que había humanos armados peligrosamente cerca de su ubicación. En la distancia calculada, los xenos mayores y más experimentados ya estaban en movimiento coordinado. Lee, el lagarto guerrero de escamas carmesí, se acercó sigilosamente al borde de la caverna superior, con un catalejo artesanal cuidadosamente construido en la mano. Observaba con creciente alarma el ascenso sistemático de una patrulla de aventureros que, por pura casualidad desafortunada, se aproximaba directamente a la zona exacta donde se encontraba Weir indefensa. Maldita sea toda esta situación. Se la llevarán como trofeo. Gross, el minotauro pensante cuya fuerza física solo era superada por su inteligencia emocional, golpeó con frustración controlada una roca cercana. Aún es una niña completamente indefensa. No sabrá cómo defenderse apropiadamente. Tenemos que contactar inmediatamente a Fels, dijo Rei, la arpía pensante, con urgencia evidente en su voz melodiosa. Lida sintió con determinación férrea. Envíen la señal de emergencia ahora mismo. Si esa nueva familia sin Dios realmente puede ayudarla, debemos arriesgar todo y confiar en ellos. El encuentro que cambia destinos. El grupo de aventureros descendentes se había dividido estratégicamente en dos formaciones. Eran claramente de una familia menor, probablemente cazadores oportunistas buscando piedras mágicas valiosas o materiales raros para vender. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices de batalla, al divisar la silueta inconfundible de Wiene, levantó inmediatamente su arma con avaricia brillando en sus ojos. Allí está. Un monstruo completamente raro. Podría valer una fortuna absoluta en el mercado negro. Wiene retrocedió instintivamente, sus alas membranosas se desplegaron en un gesto defensivo desesperado. Los aventureros se acercaron con intenciones obvias. No me hagan daño, por favor, suplicó con voz quebrada. El grupo completo se congeló instantáneamente. Una de las chicas aventureras dejó caer su espada al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio. ¡Santo cielo! Esa cosa habló con perfecta claridad. Y entonces, descendiendo como una sombra vengadora desde las alturas rocosas, Bell apareció súbitamente.
Su espada brilló un instante antes de golpear con precisión quirúrgica con la empuñadura a los dos aventureros más cercanos. Rápido como el rayo, certero como una flecha. Sin matarlos, pero dejándolos completamente incapacitados. Lily. Cubre la retirada inmediata. Welf, prepara cortina de humo ahora. Wiene lo miró con ojos asustados pero esperanzados. Tú eres. Bell le dedicó una sonrisa llena de ternura genuina. Estás completamente a salvo ahora. Te lo prometo. La retirada fue ejecutada con precisión militar. Como habían ensayado y previsto, se reagruparon exitosamente en una cámara segura donde Bell cargaba protectoramente a Wiene en brazos. Ella dormía profundamente, completamente agotada por el miedo acumulado y la confusión emocional. Liliruka analizaba el mapa con eficiencia profesional. Tenemos una ventana temporal de exactamente 4 horas para llegar al punto de inserción designado en el piso 32. Si nos movemos con velocidad óptima, absolutamente nadie podrá seguir nuestro rastro. Haruhi me curaba con cuidado una herida superficial en el brazo de Bell. Ella es literalmente solo una niña perdida, no puedo comprender cómo alguien puede verla como un enemigo que debe ser destruido. Welf suspiró profundamente mientras limpiaba meticulosamente su espada. Porque tienen miedo paralizante de lo que no pueden entender o controlar. Exactamente como reaccionan ante nosotros. Bell se puso de pie con determinación renovada. Esta vez haré las cosas correctamente. A partir de este momento, esta es oficialmente nuestra misión sagrada. Todos asintieron sin excepción. Los espectros habían hecho su elección definitiva. El destino ya estaba irrevocablemente en marcha hacia un futuro que nadie podía predecir completamente.